versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Primero quiero mencionar dice Jehová tu Dios, y en el versículo 1 habló Dios todas esas palabras. Entonces aquí en el versículo 7 comienza a hablar de sí mismo en tercera persona, ¿no? Y también ya en el versículo 10, día de reposo para Jehová tu Dios. 11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ya pareciera que es otra persona que está hablando y ya no Dios el que está hablando. Entonces hay que pensar en si van a cambiar eso para que se entienda que Dios sigue hablando, a decir, no tomarás mi nombre, que soy Jehová tu Dios, en vano. Al menos en el Mixteco tenemos que hacer eso cada vez que Dios es el que está hablando y menciona su nombre, lo ponemos como yo, que soy Jehová Dios de ustedes. Pero tal vez en otras lenguas no cause tantos problemas el que Dios se refiera a sí mismo de esa manera. Y esa palabra, no tomar el nombre en vano, ¿qué significa? Bueno, esa palabra en la Reina Valera, tomar, y literalmente es una palabra de cargar o levantar algo. Y se ha dado diferentes interpretaciones del significado de ese versículo. Entonces, la interpretación tradicional de los rabinos es que eso de levantar el nombre se refiere a tomar su nombre en la boca, hablar su nombre. Y entonces lo que se prohíbe es hacer un juramento mencionando el nombre de Dios. Que así si uno hace un juramento falso en el nombre de Dios, es una falta de respeto para Dios, porque cuando uno usa un nombre usa el nombre de Dios haciendo un juramento, una promesa, es como tomando a Dios. Dios es el testigo de que lo que digo es cierto o voy a cumplir lo que prometo cumplir. Y entonces el que sea falso o el no cumplirlo sería una falta de respeto para Dios. Y hasta se puede entender que el tomar el nombre en vano en esta interpretación incluye también el simplemente mencionar el nombre de Dios sin el debido respeto. Y es por eso que los rabinos llegaron a prohibir siquiera pronunciar el nombre divino. Ya así, si uno nunca dice el nombre de Dios, entonces no corre el riesgo de violar el mandamiento. Ese es el razonamiento aquí. Pues mejor no decir nunca su nombre y así no podemos por accidente, por descuido, faltar el respeto a su nombre. Otra interpretación que se ha dado es que lo que se prohíbe aquí es usar el nombre de Dios en ritos mágicos, que sería como tratar de controlar a Dios o controlar a otras personas usando el nombre de Dios como una palabra mágica. Y hay otra interpretación que está llegando a ser aceptado, de que lo que dice esa palabra de cargar o levantar el nombre de Dios es que Israel lleva el nombre de Dios porque es su pueblo y todo el mundo lo conoce como pueblo de Dios. Entonces, no solamente sus palabras, sino sus acciones, lo que hace el pueblo de Israel, su manera de vivir, afectan la fama de Dios delante de las naciones. Y creo que ahora Chris, si está listo, él ha leído un libro acerca de esa interpretación y va a compartir con nosotros qué significa y por qué le parece la mejor manera de entender ese versículo. Muy bien, entonces sí, la hermana brevemente ha comentado sobre este mandamiento y que normalmente la primera parte, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es, como dijo, entendido como no blasfemar o
hacer juramentos falsos. Entonces, podemos pensar en tres partes de ese mandamiento. Y en medio, el nombre de Jehová, hemos visto la importancia que no es nada más una etiqueta, sino lleva algo de su carácter, su fama, su reputación. Y la última parte, en vano. Entonces, en vano podemos pensar en sembrar en vano porque no va a dar cosecha. O en Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es hacer algo sin buenos resultados. Entonces el problema, como dijo la hermana, es en el verbo no tomarás. Entonces viene del hebreo tisá, no sé cómo se pronuncia, que mayormente se entiende llevar. Vamos a ver un poco más de eso. Pero si tomamos la idea, como dijo la hermana, de cargar el nombre, no debes llevar o cargar su reputación de Yahweh sin tener buenos resultados. Bueno, no es la última sugerencia para una traducción, pero si vemos en Paratext, sí se ve un poquito, conocen los recursos aumentados. Entonces, en verso 7, el verbo de tomarás, mayormente aquí hay 203 ocasiones donde se entiende de la manera de llevar mayormente. Aquí interesante en Éxodo 19:4 habla de, aquí en la Reina Valera, tomar sobre alas de águila. Tla dice como una águila lleva a sus polluelos sobre sus alas. Entonces, toda esa idea de llevar el arca, llevar la mesa, es muy común. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pensamos en cómo entender el mandamiento en términos de llevar o cargar el nombre? Entonces, en Éxodo 28 leemos sobre el chaleco, o más bien dicho, el pectoral de juicio de Aarón, y ahí llevaba 12 piedras preciosas, cada uno con uno de los nombres de los tribus de Israel. Entonces, verso 21 dice, cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Entonces, en verso 29 dice, de esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Entonces, como dijo la hermana Raquel, cuando vemos, o parece que la mayoría de los traductores han visto el hebreo, han dicho, pues no tiene sentido llevar el nombre de Dios en vano o de cualquier manera. ¿O qué quiere decir llevar el nombre? Entonces, como dijo la hermana, la idea es de tomar en nuestros labios o pronunciarlo. Pero aquí tenemos una imagen, podemos decir, de Aarón como sacerdote llevando los nombres de Israel en la presencia de Dios. Y
como dijo la hermana, en el libro que estoy leyendo, la autora dice que aquí tenemos como el paralelo con el mandamiento del nombre que nos da la visión del pueblo de Israel llevando el nombre de Jehová a las naciones. O nosotros como iglesia, la misión es de llevar el nombre de Dios, de Jesucristo, a todas las naciones o ser buenos testigos. Entonces, pensando en cómo entender ese exégesis y interpretar el verso, si lo tomamos como tomar el nombre en los labios, ahí arriba la porción amarilla, no tomar el nombre como palabrota o lo que sea, muy restringida la idea. Mientras la idea tal vez correcta o más amplia es todo lo que implica llevar la imagen de Dios, cumplir con su voluntad, ser buen testigo, cuidar a los pobres. Todo eso tiene que ver con llevar el nombre. Entonces aquí tenemos un equipo, cada uno lleva en su camisa el nombre de la compañía. Son representantes, parece orgullosos de representar. Entonces, la hermana, la autora del libro dice que podemos hacer un resumen de los mandamientos hasta verso 7 con dos ideas: adorar solo a Yahweh y represéntelo bien. Entonces, así es el nombre del autor del libro, Carmen Imes. Es la sugerencia, creo, que no debes llevar su reputación de Yahweh sin tener buenos resultados. Entonces, no podemos decir, yo soy cristiano, me gusta robar y matar. No. O yo soy judío, me gusta adorar ídolos. No, no son buenos resultados. No estamos llevando el nombre de una buena manera. Y para terminar, hay un verso en Colosenses que se traduce: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Muy bien, creo que se acabaron los 5 minutos. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, Elizabeth tiene una pregunta, un comentario. Sí, eso es como solemos decir que aquí a veces en los estados hay un costumbre de los cristianos que se ponen una marca identificadora a su coche, que sea un pez. Y siempre decimos, si pones la pez, no manejes como un loco. Tienes que manejar responsable porque tienes el pez en tu coche y así eres representante del Señor. Estás diciendo soy cristiano, entonces maneja como un cristiano. Sí, es muy, muy parecida a la idea. Bueno, entonces son 3 maneras en las que se ha entendido ese versículo, ¿no? Uno enfocado más en las palabras, la blasfemia, los falsos juramentos. Otro enfocado más, pues también en las palabras, pero en el sentido de usar el nombre de Dios como un amuleto, algo usarlo en ritos mágicos. Y esa idea que creo que es la más amplia, porque habla no solamente de lo que hablamos y de respetar a Dios en lo que hablamos, sino en toda la forma de actuar. Y bueno, entonces hay que pensar en cómo traducir, ¿no? Todas esas opciones. Bueno, creo que lo de usar el nombre en ritos mágicos tal vez no
no tiene tanto apoyo de tantos comentaristas y bueno, los pocos retrotraducciones que me llegaron del capítulo 20 tenían una interpretación enfocada más en el hablar de Dios con respeto. Si vamos a entenderlo de acuerdo a la interpretación que nos presentó el hermano Chris, entonces, ¿cómo podría traducirse, no? Él dio una idea. Voy a leer lo que pusimos en el Mixteco. En el Mixteco tenemos una versión en el texto y tenemos otra interpretación en la nota a pie de página. Entonces, en el texto dice, no usen mi nombre como irrespetuosamente, que soy Jehová, Dios de ustedes, porque voy a castigar a la gente que haga así con mi nombre. Entonces, esa es la interpretación de que se refiere al habla, al llevar el nombre de Dios en la boca. Y en la nota a pie de página pusimos lo que sería la interpretación que nos presentó el hermano. Y dice, lo que dice la nota en Mixteco dice, otra manera que se puede entender ese versículo es, no hagan que la gente hable mal de mí, que soy Jehová Dios de ustedes, porque voy a castigar a la gente que haga así con mi nombre. Entonces esa parte, voy a castigar a la gente que haga así con mi nombre, eso no cambia, pero la primera parte en una interpretación es, no usen mi nombre irrespetuosamente, que soy Jehová Dios de ustedes. Y la otra es, no hagan que la gente hable mal de mí, que soy Jehová Dios de ustedes. Me gustaría dar una oportunidad si alguien tiene preguntas o ideas, comentarios sobre ese versículo. Elizabeth. Ese verbo en hebreo, quisiera aclarar, cuando dice llevar, es tanto llevar como llevar a alguien, y es tanto llevar como llevar puesto, o se están usando los dos en español. Pues esa palabra es la palabra que usan para lo que llevan los nombres de los tribus que están en las piedras, grabadas en las piedras del pectoral, pero no es precisamente ropa. O sea, el pectoral sí lo pone sobre él, pero no es como un pantalón o una camisa. Es un poco diferente. Pero vimos en los otros ejemplos, los otros versículos, que esa palabra se usa para cargar un objeto. Entonces, para cargar los objetos del tabernáculo, iban a meter palos y a levantar los palos y cargarlos sobre los hombros y así. Entonces, pienso que tiene más ese sentido de algo que uno carga. Okay. Sí, gracias. Porque en español esos dos son igual y en otros idiomas no tanto. Entonces quisiera aclarar cuál tipo de llevar estábamos diciendo. Sí, no es la palabra movimiento. Sí. Okay. Sí, gracias. Creo que también tiene el sentido de levantar o no solamente cargar andando, caminando, sino subir, levantar. Alzar. Cosa. ¿Mande? Alzar. Alzar, sí. Sí. Ahora, en español, si hablamos de alzar el nombre de Dios, estamos hablando de alabarlo. Pero esa palabra es de alzar físicamente algo. ¿Verdad? Okay. Pues eso de levantar el nombre de Dios en alto, al alabarlo, estamos diciendo cosas buenas de Dios, estamos diciendo que Él es bueno. Entonces, es una manera de honrarlo delante de las personas que nos oyen. Y en ese sentido, eso sí es honrar a Dios. En ese caso, en nuestras palabras. Sí, Ron. Bueno, me gusta la interpretación que presentó Christopher. Tiene muy buena aplicación hoy en día. Bueno, en todas las generaciones, claro. Algo que se me ocurre es que
sería entonces como un sumario, un resumen de otras partes de los 10 mandamientos, y es factible, tal vez, pero tal vez entonces no serían 10, sino 9 con un sumario o algo así. Yo sé que hay diferente conteo de mandamientos en diferentes partes de la Biblia, ¿no? Bueno, es solo una duda que tengo. Ujú. Bueno, y pues como dijo Jesús que el primer mandamiento, el segundo mandamiento resumen a todos, ¿no? Adorar a Dios con todo el ser y amar al prójimo. Y aquí los primeros mandamientos hablan de amar a Dios y los últimos de amar al prójimo, ¿no? Hay algo de resumen ahí. Solo iba a decir que yo dejé mi traducción así, más o menos como lo habíamos, como la manera tradicional, digamos. Pero para el uso, donde dice no tomarás, yo puse no usar el nombre, no usar mi nombre de Dios, o sea, no usarás mi nombre en cualquier lugar o donde no es necesario o donde no es apropiado. Creo que es otra forma de la retro. Porque si haces eso, o porque para mí eso es un pecado, si se usa mi nombre de forma vulgar o en lugares que no está indicado. Uh-huh. Entonces se enfoca más a la interpretación de blasfemia, ¿no? Que sí. Tomar su nombre en vano es una blasfemia. La cosa de la palabra usar, donde se tiene o se puede interpretar de dos maneras. Usar como hablar, blasfemear, o usar en llevar el nombre puesto o escribirlo, porque puede ser escribir en una carta, ¿no? Diciendo que eres cristiano para engañar a alguien. Uh-huh. Entonces se presta para varias interpretaciones, es decir, usar, porque si digo no hablarás el nombre de Jehová en balde o en vano, entonces es directo el uso de la palabra, el hablar. Uh-huh. Ya no hay forma de entenderlo de otra manera. Sí, muy bien. Creo que sí puede haber maneras de traducir que ayuden al lector a pensar de una manera más amplia lo que eso puede significar, que no es solamente el pronunciar el nombre de cierta forma, sino habla más de lo que uno está haciendo cuando usa el nombre de Dios o en ese caso al ser llamado hijos de Dios, cómo debemos de vivir. Muy bien. Wilf, ¿podrías leer el resto de los 10 mandamientos del versículo 8 al 17? Bien. Voy a leerlo de la Reina Valera contemporánea. Bien. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. 9. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava,
ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Gracias. Bueno, el versículo 8, muchas versiones traducen como día de descanso, y para los israelitas ese día de descanso comenzaba al ponerse el sol el viernes y terminaba al ponerse el sol el sábado. Entonces era un periodo de 24 horas, pero no coincide exactamente con un día como contamos de medianoche a medianoche. Sin embargo, hay versiones que traducen acuérdate, del día sábado para santificarlo. Y después, en los versículos que sigue, explica de qué manera lo tienen que santificar. Dice, no trabajarás, no hagas en él obra alguna. Aunque no es 100% exacto la palabra sábado, pero creo que es buena manera de traducirlo. Si uno dice día de descanso, pues a veces, especialmente si en las diferentes lenguas cuentan los días de la semana de una manera diferente, como por ejemplo en el mixteco el lunes es el primer día, el martes el segundo, el miércoles el tercero. Entonces el domingo en el mixteco, al menos en el mixteco de Jicaltepec y de esa región, el domingo es el séptimo día, pero para los israelitas el séptimo día es el día sábado. El domingo es el primer día de la semana, y así es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Siempre el sábado es el séptimo día. Entonces, pienso que se puede malentender más en muchos casos si uno solo pone día de descanso y la gente toma lo que ellos entienden que es un día de descanso y piensan que de eso habla el versículo, en lugar de poner el día sábado, que se entiende que es un día de la semana y más o menos es el día del que habla aquí. Y también dice aquí, acuérdese del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificar un día? En ese caso de santificar es apartar ese día para Dios, y el versículo 10 explica lo que significa eso, que eso es no hacer ningún trabajo en ese día. Y solamente eso, a veces metemos lo que pensamos acerca de cómo adorar a Dios en ese versículo, que hay que hacer reuniones, hay que cantar, pero aquí no dice eso, sino que solamente dice que no se debe trabajar. Y si trabajaran en ese día, sería como tratar el día como un día cualquiera. Entonces sería una falta de respeto al día que Dios dijo que iba a ser para él. Entonces, tal vez para traducir esa palabra, santificarlo, se podría decir, acuérdate del día de reposo para respetarlo. O sea, toman en cuenta el sábado y respetan ese día porque es un día sagrado, algo así. Porque a final de cuentas es Dios el que hizo sagrado ese día, no es la gente, pero lo que la gente tiene que hacer es respetar el día y como un día sagrado y actuar de la manera permitida en ese día. ¿Ibas a comentar algo, Wilf? No, pero se me ocurre algo, que algunas veces hay ciertas sectas que toman algunas traducciones que se ha hecho, y porque dice sábado, entonces, bueno, nosotros tal vez los evangélicos modernos lo tomamos muy a la ligera porque no respetamos el sábado, o sea, no como los judíos. Por otra parte, hay sectas que lo toman tan literal y quieren imponer o decir que ellos están haciendo de la forma correcta. Entonces, toman algunas traducciones que hemos hecho, bueno, en ILB,
Ujú. como algo que justifica su doctrina. Entonces, es algo que Ujú. debemos de pensar de acuerdo a a lugares donde nuestras traducciones se va a leer y quiénes. Sí, pues en mi punto de vista, la cuestión no está tanto en la traducción. O sea, no hay duda de que Dios dijo al pueblo de Israel que debían de guardar el día sábado y no era el día domingo. Y no hay duda de que Él les dijo a ellos que lo tenían que respetar, no trabajar en ese día y todo eso. La duda, la controversia está en que si esa ley que Dios dio al pueblo de Israel aplica a los cristianos que no son israelitas el día de hoy. Y eso no vamos a encontrar en el texto porque no había cristianos que no eran judíos en el tiempo del Éxodo, ¿no? Entonces, lo que Dios dijo a los israelitas es no trabajar y respetar, pues, considerar como sagrado el día sábado. Pero eso sí, ahora hay muchos cristianos que son de muchas naciones, no son judías, entonces ¿ese mandamiento aplica a ellos o no? Bueno, los sabatistas van a decir que sí y van a decir que se debe de guardar tal como Dios dijo al pueblo de Israel. La mayoría de los grupos cristianos, de los católicos, los protestantes van a decir, no, eso no aplica y hacemos culto los domingos para celebrar el hecho de que Cristo resucitó el día domingo. Pero a fin de cuentas, eso no es una controversia acerca de qué día Dios dijo a los israelitas que debían de respetar. Es una controversia acerca de la manera en la que esa ley aplica a los cristianos gentiles. Ahora, bien puede ser que eso no es lo que se está discutiendo en el pueblo, ¿no? Que estén hablando solamente que ese versículo dice eso o el otro y no piensan en ese contexto más amplio, ¿no? Pero yo no puedo recomendar traducir de otra forma o meter el domingo aquí o algo así porque pensamos que así van a sacar la doctrina que nosotros creemos que sea la correcta. Eso ya sería el manipular la palabra de Dios para que la gente piense lo que nosotros pensamos que deben pensar y no está bien. Sí, solo se me ocurrió eso, pero no, como dices, no podemos cambiarlo. Simplemente creo que tal vez mi punto es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y saber cómo expresar o defender lo que estamos sacando, el producto final que vamos a sacar, cómo llegamos a tomar estas decisiones, porque nosotros los que somos de las comunidades donde se hablan las lenguas, si hay ese tipo de controversias, entonces a final de cuentas debemos de alguna manera defender las decisiones que estamos tomando. Y por eso es que se me ocurrió eso. Sí. Sí, muy bien. Bueno, voy a tratar de rápidamente terminar los 10 mandamientos, aunque tengamos que tomar unos minutos adicionales. En ese versículo, ¿dónde estamos? No, 10. Lo que dice extranjero, el extranjero que está dentro de tus puertas. Las puertas son puertas de ciudades. Entonces, eso se refiere a los extranjeros que viven en sus ciudades o viven entre ustedes. No está hablando de extranjeros que viven en sus casas de los israelitas. Ese no es el sentido. En el versículo 11, ¿alguien tiene alguna dificultad con decir que Dios bendijo el séptimo día, que Dios bendijo un día? ¿O se puede decir eso fácilmente en sus lenguas? Si no hay problema, seguiré. Ok. Bueno, yo creo que no es fácil. No es fácil. No tengo respuesta, pero sí, yo veo que no es
no es fácil. Pues la idea de bendecir, desear algo bueno para otro, y tal vez la idea de que Dios es el que tiene el poder para hacer eso, pero no se aplica muy bien a un día. Ujú. Sí, bueno, en el caso de bendecir, lo traducimos y lo entendemos diferente dependiendo quién está bendiciendo a quién, porque en muchas lenguas tampoco se puede decir que yo bendigo a Dios, aunque en hebreo se dice así, que una persona bendice a Dios, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero yo no estoy haciendo que Dios sea beneficiado o deseando que Dios haga algo bien a Dios, sino que estoy alabándolo, dándole gracias por lo que Él hizo por mí. Entonces entendemos la palabra bendecir de otra forma. Y cuando tiene que ver con un objeto, una cosa, o en este caso un día de la semana que es bendecida, lo que yo pienso, yo entiendo de esa palabra bendecir es que tiene el sentido que Dios hizo que sea fuente de bendición. Entonces se habla de que Dios bendijo un lugar, entonces ese es un lugar próspero, un lugar donde la gente va a vivir bien. El día de reposo es un día bendecido porque Dios bendice al que respeta ese día, al que guarda ese día. Entonces tal vez se podría traducir que Dios hizo que ese día sea un día bueno, algo así, para comunicar la idea. ¿Cómo dicen cuando, qué palabra usan en sus lenguas cuando la gente va y oran o dedican o bendicen a un vehículo? Yo sé que en muchas comunidades en México la gente llama al pastor o al sacerdote para que venga a dar una bendición en español a esos vehículos. Entonces, cuando alguien compra un vehículo, muchos hacen eso. No sé si ustedes tienen una palabra, porque, bueno, nosotros tenemos una palabra para eso. Y eso aplica muy bien a esta idea de bendecir un día, porque es lo mismo que bendecir a un vehículo para que dure, para que sea bueno, que traiga prosperidad y esa idea. A lo mejor ayuda en algo esa idea. Muy bien, ¿hay alguien que puede mencionar algo en cuanto a eso? Bueno, sí, puede interrumpir, pero voy a seguir para que no tomemos demasiado tiempo. No tuve comentarios sobre el versículo 12. Sobre el 13, no matarás. Creo que hay una versión que dice no cometerás asesinato. Si hay más de una palabra para matar, entonces se puede pensar a lo que se refiere, porque, por ejemplo, esa palabra matar no está diciendo que no tienen que tener soldados y ir a pelear, porque después Dios nos manda a pelear, ¿no? Pero en el sentido de tomar la vida de alguien, ¿no? Como asesinato, y hasta aplica también al ser tan descuidado que hacen que alguien pierda la vida. Pero si hay una sola palabra, pues hay una sola palabra y no hay que pensar en cuál usar. Luego, esa palabra, no cometerás adulterio. Aquí sí es mucho más complicado de lo que parece al principio, porque esa palabra adulterio es diferente de lo que es la fornicación. Cuando dos personas tienen relaciones y esas dos personas no están casadas con nadie, eso no es adulterio. Entonces, no vamos a traducir aquí como no te acuestes con alguien que no es tu esposo o esposa, porque eso no es lo que está hablando. Hay otros versículos donde sí se prohíbe eso, ¿no? De cometer la fornicación, pero el adulterio es más que eso, es algo más grave porque es una violación del pacto de matrimonio. Entonces, si ninguna de las partes está casada, no es adulterio.
Ahora, en la cultura israelita se permitía a los hombres tener más de una esposa. Y entonces, si un hombre casado tenía relaciones con una mujer soltera, podría casarse con ella y tendría dos esposas. Entonces, eso se consideraba fornicación, pero no adulterio para los israelitas. Era adulterio solamente si la mujer estaba casada. Pero en el Nuevo Testamento se considera que también es adulterio cuando un hombre casado tiene relaciones con una mujer soltera. Entonces, yo pienso que está bien la traducción de la TLA que dice no sean infieles en su matrimonio, que aplica por igual a hombres y mujeres. Y también las versiones en español que dicen adulterio. Sería correcto decir, como está hablando a los hombres y decir, no te acuestes con la mujer, la esposa de otro hombre. Eso sería correcto, pero también pienso que si uno está traduciendo los 10 mandamientos como a ustedes y no a tú, o sea, hablando que Dios está hablando a un grupo y está hablando a los hombres y las mujeres por igual, que si uno luego especifica que esa regla es solamente para que los hombres no se metan con mujeres casadas, tal vez la gente puede entender que, bueno, entonces está bien que un hombre se meta con una mujer que no está casada, estando él casado, y eso va en contra de lo que enseña en el Nuevo Testamento. Entonces, desde mi punto de vista, está bien ponerlo como igual, no sean infieles en su matrimonio. Si están casados, no se metan con las parejas de otras personas o con otras personas casadas, algo así. O no se metan con otras personas si están casadas, sí. Pero lo único que quería que sea específico aquí es que ese mandamiento se refiere a lo que es el adulterio, que es una violación del pacto de matrimonio. Y a propósito, también el hombre también comete adulterio, aunque el hombre es soltero, si se mete con una mujer casada, él está cometiendo adulterio también porque él está participando en la rotura del pacto que tiene la mujer con su esposo, ¿no? Entonces, tal vez es un poco complicado o técnico ese término aquí. Levante la mano si tiene alguna duda, alguna pregunta acerca del significado de esa palabra o cómo traducirla. El reto es que es difícil de decir adulterio. A lo mejor se puede decir no cometas adulterio con personas casadas o casados. Pero en esa idea de estar con una persona es difícil de encontrar una palabra que no quiera decir pecado, porque al decir no cometas pecado con una mujer o con una persona que ya está casada, pues inmediatamente ya no hay opción de interpretar eso, ya es pecado. Entonces, tengo que pensarlo un poquito más. Hermano Hilario. Sí, hermana, nosotros tenemos aquí, no sé si estamos en lo correcto o alguien nos ayuda aquí. Dice, no te allegues con quien no estás casado. O sea, que habla tanto hombre y mujer. No importa si es joven, si es soltero, pero en la persona que ya está casada, no puede ir con alguien otro que no tenga ninguna relación dijéramos. Entonces se entiende que está hablando con personas casadas. Sí. Ok. Ajá. Sí, me parece que está bien. Ok, gracias. Joaquín, ¿iba a decir algo? Es lo que no he encontrado cómo decir y la única manera que estoy diciendo, tanto en el nuevo y ahora esta parte, no tengas otro hombre o otra mujer. Entonces se refiere a los dos
hombre o mujer, pero que no tengan, o si es hombre, que no tenga otra mujer aparte de su esposa, o si es mujer, que no tenga otro hombre aparte de su esposo. Pero es la única manera que he podido encontrar forma Ajá. de decir adulterio. Me parece que funciona. Expresa la idea. Porque si digo engaño, usaría prestado. No engañes a tu esposo o esposa. Pero sería prestado el engaño. Sí. Lo que pusimos en Mixteco, pusimos todos ustedes que ya están casados, no hagan maldad con gente de otro lado. Y eso de hacer maldad con gente de otro lado se entiende como tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o esposa. Pero pusimos primero ustedes que están casados para que se entienda que estábamos hablando del adulterio, de romper esa relación matrimonial. Así que pues ya hemos escuchado varias ideas de cómo comunicar esa idea. Es buena propuesta la del hermano Joaquín, Hilario, diferentes ideas de cómo hablar de eso. Para terminar, bueno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa también es un poco más limitado, no está hablando de no mentir en general, sino que es un contexto legal donde se da testimonio acerca de quién cometió cierto crimen, algo así. Entonces, si uno da falso testimonio contra su prójimo, está diciendo mentiras para perjudicar a la otra persona, específicamente para hacer que sea castigada por hacer algo que no hizo. Entonces, sería bueno que se entienda un poco ese contexto en la traducción. No deben decir cosas falsas para perjudicar a otra persona en el juicio. Y por último, versículo 17, esa palabra codiciar, no codiciar la casa de tu prójimo, de su mujer, de su siervo, etc. Ahí es no solamente deseo como, ay, qué bonito, sino codiciar habla de un deseo muy fuerte que puede llevar a alguien a violar alguno de las otros mandamientos para obtener lo que desea. Codicia a la mujer de su prójimo y trata de convencerla a dejar a su esposo para andar con él, o codicia la casa de su prójimo, entonces trata de convencer a otras personas que mate al dueño de la casa para que pueda quedarse con la casa, pues diferentes cosas, ¿no? Y bueno, si solamente hay un deseo, una palabra para entender esa idea de deseo, entonces tal vez hay que usar la palabra que existe, pero si hay más de una palabra, pues aquí estamos hablando de un deseo como muy fuerte que puede llevar a alguien a hacer algo que no debe hacer. Y bueno, ya aunque no terminamos el capítulo, pero al menos terminamos los 10 mandamientos y podemos, primeramente Dios, podremos terminar lo demás la semana que viene. A ver, Nacho dice que si puedo repetir lo que dije sobre el extranjero en versículo 10. Como personas del otro lado que viven en tu casa. Si no es casa, la palabra puertas no se refiere a las puertas de una casa, sino que se refiere a las puertas de una ciudad, una de las ciudades que tenían una muralla alrededor. Entonces se refiere a los extranjeros que viven en la misma ciudad o que viven, se podría decir sin mencionar ciudad, los extranjeros que viven entre ustedes, como que los israelitas tienen sus casas aquí y también los extranjeros aquí y acá tienen sus casas, ¿no? ¿Alguna otra aclaración? Y si no, pues terminaremos y los que puedan seguir el lunes vamos a hablar de las partes que no pudimos hablar esta semana.